Tras las irregularidades denunciadas en el censo del año pasado y que fue una de las causas de la renuncia del exdirector del organismo, Francisco Lavé, la Comisión Externa Revisora recomendó hacer una medición abreviada de población y vivienda para el año 2015. A diferencia del efectuado el año pasado durante 3 meses, la Comisión recomendó que la nueva medición se haga en un solo día. Además, sugirió que la información del censo 2012 no se use para fijar parámetros de política pública. Vamos a ahondar en este tema. Establecemos contacto con uno de los miembros de la Comisión Investigadora del INE, el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Macarena. Bueno, he enumerado algunas de las conclusiones del informe de esta comisión externa, pero quiero saber a usted qué opinión tiene respecto a los alcances que ha hecho esta comisión externa. A ver, la comisión demuestra que hay un problema grande de medición en el censo, que es algo que el problema es tan grave que hay ciertas partes, ciertos grupos demográficos, sectores como comunas que no quedaron bien medidos y por lo tanto hay una problemática muy grande de cómo encontrar la manera de tener esos datos de manera fidedigna y que esos datos se puedan usar ampliamente tanto en materias formales como en materia de investigación. Y por lo tanto creemos que la situación tiene una gravedad bastante alta y es por eso que vamos a seguir tratándola en la comisión investigadora que nosotros tenemos del INE acá en la Cámara de Diputados. Pero déjame hacerte... ¿Perdón? No, continúe, de ahí le planteo la siguiente pregunta. Quiero hacer hincapié en lo siguiente. Esta comisión que nos acaba de entregar este informe, que nosotros lo tomamos muy en serio y lo consideramos como muy importante y muy bien hecho, esta comisión fue pedida por el nuevo director, el señor Koymans, que es el nuevo director del INE, y por lo tanto creemos que el gobierno y nosotros también como parlamentarios estamos enfrentando esta materia que es un problema para Chile, porque tenemos que llegar a una medición para todas las estadísticas que se derivan del censo y todas las acciones que se pueden hacer, que sea satisfactoria y que pueda restituir completamente la credibilidad de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Así que quiero recalcar que esta comisión fue pedida por el gobierno de Chile y estamos viendo las conclusiones. Ahora, independiente de lo que esta comisión nos dice, que es muy categórica, creemos que para tomar la decisión finalmente de si hacer un censo abreviado, un censo de hecho, o sea, un censo solamente que se haga un día y que considere que contabiliza a las personas solamente dependiendo del lugar en que alojaron la noche anterior, nosotros creemos que es muy importante contar con una segunda opinión. Para esto, con una segunda opinión, vamos a tener una mayor libertad de poder recomendarle o no al Estado chileno hacer un censo el año 2015, como lo propone la Comisión. Diputado, quisiera preguntarle en específico por esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados que solo tiene la facultad de establecer responsabilidades políticas. ¿Ustedes creen que hay alguien aquí que va a tener alguna responsabilidad respecto a lo que ha ocurrido con la cifra del censo 2012? A ver, evidentemente que acá hay responsabilidades. De hecho, el mismo documento la Comisión lo establece muy claramente. Dice que hay responsabilidades de la dirección del INE del año 2010 al 2012 y también hay responsabilidades de la dirección del INE del gobierno anterior desde el 2008 en adelante, porque existían muchos preparativos que debiesen haberse realizado de una manera y no se lograron. Y cuando se cambia la metodología el año 2011 o 2010, si mi memoria no me falla, resulta que no hubo el suficiente tiempo para realizar, por ejemplo, medidas de precaución, como podría haber sido un censo piloto, que no se realizó y finalmente tenemos un censo que no tiene la credibilidad a los chilenos. Entonces, aquí evidentemente que hay responsabilidades. Pero déjeme decir, yo he escuchado a bastantes parlamentarios de oposición diciendo que acá hay fraude, que acá hay manipulación de datos y otras cosas, y la verdad es que nada de eso sale en el informe. Acá el informe lo que está diciendo es que el censo no tiene el estándar, la calidad que nosotros como Chile, como un país que quiere ser un país cada vez más desarrollado y necesita tener buenas estadísticas, pero acá no hay una manipulación de datos, no hay un fraude, creo que se están pasando revoluciones en buen chileno en las acusaciones que se están haciendo. Y respecto a eso, también el diputado Latorre, que también es parte de esta comisión investigadora, en este mismo lugar hace algún instante atrás señaló que el gobierno también debiera pronunciarse respecto a este tema. ¿Usted cree que debiera también ser así? Bueno, el director del INE
ya se pronunció sobre esta materia. Y él ha dicho más allá sin duda él apunta a responsabilidades y autoridades más allá, ¿cierto?, del director del INE, que sabemos hoy dio una extensa conferencia de prensa, más allá de eso, sino que autoridades superiores y propiamente tal del gobierno, incluso el presidente. A ver, si hubiesen responsabilidades más allá, creo que la comisión tendrá que decidir sobre esa materia, y de hecho el director Koymans el día de hoy en la tarde va a estar con nosotros y vamos a poder hablar en detalle lo que son los alcances de este informe que nos entrega la comisión. Por lo tanto, eso es materia de investigación. Si a mí lo que me importa dejar en claro es que la comisión lo que está estableciendo es que hay un problema de calidad de los datos, pero no ha habido una manipulación de datos como se ha querido hacer ver en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que lograr que los datos sean creíbles, no solamente internamente en Chile, sino que esta problemática, en la medida que escale, también puede afectar la credibilidad en otros países internacionalmente. Ahora, hay que decir también de que Chile, el censo se realizó con una metodología nueva, que es una metodología mucho más acorde a lo que hacen los países más desarrollados. Y por lo tanto creo que se está pagando el noviciado de haber hecho una metodología nueva sin haber tomado las precauciones del caso. Y esa es la gravedad del asunto. Pero para determinar si finalmente hacemos un nuevo censo, creo que sería muy importante contar con una segunda opinión. Acordémonos de que el presupuesto de este año del INE es de 52, del 2013, digamos, fue de 52 millones de dólares. Estamos hablando de una institución que le cuesta al Estado muchísimos recursos. Y generar un nuevo censo le cuesta muchos recursos que no van a poder usarse en otras materias de gasto social para ayudar a nuestra gente. Y por lo tanto, la decisión que se tome, si es un nuevo censo o si es un conteo intercensal o alguna metodología que nos permita cerrar los lugares en los cuales no hay suficiente información, creo que es una cosa que hay que analizar para finalmente hacer lo que más le conviene al país. Yo creo que en esa materia tenemos que nosotros trabajar en la Comisión Investigadora del INE, partiendo desde hoy día a las 6:30. Diputado, por lo tanto, nosotros entendemos que usted coincide con, en este caso, el director del INE, que ha señalado en esta conferencia de prensa que van a buscar otra, y lo dijo así, incluso en términos médicos, dio el ejemplo, van a buscar una segunda opinión. Entiendo que usted comparte esa visión, pero lo cierto es que él ha señalado que tal vez debió existir algún censo piloto y que hubo problemas que se arrastran incluso desde el 2008 en la preparación precisamente de este censo que iba a ser histórico, ¿cierto?, en nuestro país, y que iba a ser el mejor censo en la historia de Chile. ¿Por qué no se tomaron esas medidas? ¿Y qué cree usted, en lo que ha investigado en este tiempo, en esta comisión en la cual usted es parte, que fue el principal error en el cual se incurrió? Y sabemos incluso que podemos hablar de la dirección anterior del INE. ¿Cuál fue el principal error? ¿Por qué se llegó finalmente a esto cuando se supone que este iba a ser el mejor censo de la historia de Chile? ¿Diputado? ¿Diputado? Hemos perdido el contacto con el diputado. Estábamos conversando con Juan Manuel Edwards y le quedaba pendiente la pregunta respecto de, y yo ya se lo planteaba, la pregunta respecto de cuáles fueron en este caso las principales causas que permitieron en este caso el error que se ha producido en el censo 2012 y que ha llevado a esta comisión externa a sugerir, porque eso es lo que hace esta comisión revisora, a sugerir que se realice otro censo abreviado en el año 2015. Son parte de las preguntas que le estábamos realizando al diputado José Manuel Edwards de Renovación Nacional. ¿Por qué lo entrevistamos a él? Porque él es parte de la Comisión Investigadora del INE, que se ha citado y que tiene hoy día a las 6 de la tarde con 30 minutos otra citación respecto para buscar también otra línea investigativa respecto a lo que ha ocurrido con el censo 2012. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada? A eso de las 13 horas, el propio director del INE, Juan Eduardo Koynman, se entregó una declaración pública y donde él incluso ha señalado que esta comisión externa, integrada por 5 personas, que después de 3 meses de trabajo le entregaron este informe. Esta comisión también se suma a la investigación que realizan de forma interna en el INE y que ha detectado y al menos le ha entregado esta decisión, y es la recomendación de repetir el censo. Ha dicho el mismo señor Koynman que esta probabilidad de repetir el censo era él le atribuía una baja probabilidad a esta recomendación, que finalmente fue la que le entregó esta comisión de expertos que trabajó por 3 meses entonces para entregar finalmente este informe. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha dicho entonces Koynman, el director del INE? Él ha dicho
que lo que van a hacer es buscar una segunda opinión. Incluso lo indicó en términos médicos. Cuando uno recibe un diagnóstico, lo que hace es corroborar este diagnóstico o al menos buscar otra alternativa, que es lo que van a hacer desde el INE. Y una vez con estos dos diagnósticos o al menos con estas dos sugerencias de distintas comisiones, van a buscar la segunda opinión, van a decidir finalmente si es que van a realizar o no este segundo censo, que de acuerdo a la sugerencia que ha hecho esta comisión externa, ha indicado que debiera ser un censo que no sea por 3 meses como se realizó el censo pasado, sino que debiera ser un censo que se realice en un solo día y que tenga menos preguntas que el censo al cual seguro muchos de ustedes también tuvieron que responder en el año 2012. Eso es lo que ha ocurrido esta jornada, esto es lo que se ha recomendado por parte de esta comisión externa revisora, que ha recomendado realizar nuevos censos abreviados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se van a tener que hacer distintas políticas públicas todavía con los datos del 2002. La comisión es lo que ha recomendado, eso también lo indica el informe, es a usar el censo 2002 para las políticas públicas y es ahí entonces donde él quiere otra opinión. Ahora sí hemos restablecido el contacto nuevamente con el diputado José Manuel Edwards. Ya estamos en comunicación nuevamente, diputado. Macarena, sí, te estoy escuchando. Bien, yo le planteaba una pregunta, yo no sé si es que alcanzó a escuchar esta pregunta, yo le decía... No, la verdad que no la escuché. Ya, yo le decía, bueno, que de acuerdo a lo que usted ha señalado, usted coincide entonces con el señor Koinmans de buscar esta segunda opinión, pero yo le planteaba la siguiente pregunta, ¿qué es lo que falló? Tal vez la responsabilidad incluso en la dirección anterior, esto se lo pregunto a usted, con lo que ha logrado investigar en este tiempo que ha sido parte de esta comisión investigadora. Han indicado que no hubo censo piloto y que incluso hay problemas que se arrastran desde el año 2000. Entiendo que nos hemos quedado nuevamente sin retorno. Bueno, vamos a intentar restablecer la conversación con el diputado José Manuel Edwards. Él se encuentra en Valparaíso y hemos tenido estos problemas técnicos que nos han interrumpido la conversación y que en algún momento vamos a restablecer. Lo cierto y lo medular es que él sí ha podido entregar su parecer respecto a este informe que se ha dado a conocer o a estas recomendaciones que ha entregado esta comisión externa. Diputado, ha sido interrumpida la conversación. Quiero saber ahora si tenemos diálogo nuevamente. Yo la escucho a usted, Macarena. Nosotros perdimos la imagen en este caso. Pero bueno, yo le planteaba entonces, si es que, ¿cuáles son los problemas que usted ha detectado en el tiempo que lleva investigando respecto de por qué se produjo esto en el censo 2012? Han dicho que no hubo censo piloto, que los problemas se arrastran incluso del 2008 por la planificación de este censo que iba a ser único, que iba a ser histórico, ¿cierto?, en la realización de censos en nuestro país y sin embargo ha ocurrido todo lo contrario. ¿Dónde cree usted que está el origen del problema? A ver, yo creo que hay los problemas que ha tenido el INE durante estos años son muchos. Uno de ellos es falta de recursos, falta de fortaleza institucional. Otro de ellos es no haber sido capaces de prever las dificultades que tenía cambiar un censo de hecho. Por ejemplo, el censo de hecho es solamente un día, son 500.000 personas que realizan el censo, que tiene un tipo de dificultades, y después está el censo de derecho, en la cual usted tiene algunas ventajas. Por ejemplo, tiene en vez de 2 horas, 5 días para capacitar a los censistas. Sin embargo, ellos tienen que ir a las casas durante horas en que muchas veces las personas no están, y por lo tanto tiene otras dificultades que son distintas. Y el problema que hubo acá, a mi juicio, es falta de recursos, falta de previsión, y también aplicar una metodología nueva en la cual no teníamos experiencia como país sin realizar un censo piloto. El censo piloto es el que le permite a usted conocer en terreno cuáles son los problemas que se crean cuando uno tiene una metodología distinta. Y ahí creo que eso es clave para que no haya resultados como quizás hubiese sido bueno que resultara. Pero más allá de eso, yo creo que una de las soluciones que estamos planteando y que ya planteándose hace mucho tiempo es que nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado, actualmente se está viendo y espero que se apure después de esta resolución, de este informe de la Comisión, que crea un INE que va a tener 3 nuevas características. Primero, se le fortalece institucionalmente y técnicamente. Después, dada la dificultad que tiene manejar el INE, en vez de haber un director, habría un consejo autónomo que pueda dar respuesta a las distintas dificultades que se van presentando en el camino. Y tercero, que ese consejo autónomo pueda proponer nuevas metodologías, porque hoy día también, por ejemplo, vendría muy bien a las mediciones, por ejemplo, el IPC, ver una nueva metodología que nos entregue una cifra que no tenga tantos ruidos como se generan estadísticamente con metodologías que ya llevan muchos años. Con un INE autónomo,
un INE más capacitado, con una fortaleza institucional mayor, probablemente este tipo de problemáticas se hubiesen reducido muchísimo y quizás no hubiésemos tenido que vivir lo que estamos viviendo. Esa es la alternativa que nosotros creemos que tenemos que seguir legislativamente acá en el Congreso. Diputado, ha sido interrumpida la conversación, pero de igual manera quiero agradecer este tiempo que ha compartido con CNN Chile. Entendemos que a las 18:30 horas está citada la comisión investigadora, ¿no es así? Así es, a las 18:30 tenemos la comisión investigadora, va a estar Juan Eduardo Coimans presente y vamos a discutir también la necesidad o no de tener una segunda opinión para ver cuál va a ser la recomendación por parte de la comisión investigadora al Estado de Chile respecto a la realización o no de un censo del 2015. Diputado, gracias por su tiempo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.